¿Cómo están? Muy buena tarde. Hoy que es miércoles 8 de abril del año de la pandemia 2020, los saludo como siempre con mucho gusto, deseando, esperando que se encuentren perfectamente bien de salud junto con los suyos y reiterando la petición que todos hacemos, que es la de quedarnos en casa. Y agradecerles como siempre el favor de que sigan viendo esas transmisiones que son diarias eh, sobre la historia del pensamiento criminológico y la construcción del proceso penal, así como su naturaleza política, para poder llegar hasta nuestros días y debatir sobre muchísimos temas que lo hemos estado haciendo en estas sesiones que el día de hoy están destinadas a uno de los temas más apasionantes que pueden existir en el ámbito de la investigación y de la historia del proceso penal, de la criminología, del derecho penal, y es el tema de la Inquisición. No por nada podrán escuchar ustedes de fondo algunas vocalizaciones que nos van a permitir darle un mejor ambiente, una mejor ambientación a estas pláticas sobre este tema que quizá nos lleven varios días. Bueno, pues vamos a comenzar con el entorno que existe en la Europa medieval. Ayer platiqué con ustedes sobre algunos aspectos que tuvieron que ver con las cruzadas, di algunas pinceladas sobre el tema de los cátaros y terminamos hablando, porque lo estamos haciendo en un desarrollo cronológico, de lo que ocurrió en Sicilia, las vísperas sicilianas y el término mafiosi. Bueno, pues hoy quiero que estemos analizando lo que va a ser prácticamente el caldo de cultivo para la Inquisición, para el surgimiento de la Inquisición. Y ese caldo de cultivo lo vamos a tener aproximadamente cuando se va a cumplir el primer milenio de la era cristiana. Es decir, cuando van a llegar a cumplirse 1000 años. La razón de la llegada de los 1000 años es una cuestión que genera zozobra en la población europea, sobre todo en aquella que profesa la religión cristiana. Además, existe una notoria desconfianza, incomodidad hacia las autoridades eclesiásticas cristianas, quienes, a lo largo de los años, y por sus alianzas con los reyes, han tenido un exponencial crecimiento material. Mucho dinero, muchas propiedades, mientras que la feligresía se encuentra en una absoluta asimetría social, prácticamente en la pobreza, tratando de sobrevivir a lo que se conoce en Europa, a estas crisis económicas que derivan y están vinculadas con esta estructura del Estado feudal al que me he referido en otras charlas. Este caldo de cultivo de la asimetría, la corrupción clerical, se van a juntar con el advenimiento de los 1000 años de la era cristiana. ¿Por qué razón? Las sociedades estamos imbuidas a pensar que cada determinado tiempo hay una repetición cíclica de los hechos. Y esto tiene que ver necesariamente con toda la historia que nos ha acompañado. Concepciones de carácter mitológico, miedo natural a los cambios y la numerología que ha estado presente en todas las sociedades. Vamos por un momento a retrotraernos en el tiempo de nueva cuenta para ubicarnos en los primeros 100 años de la humanidad. Esto lo hago
porque quiero transmitirles perfectamente por qué los 1000 años iban a ser un evento sumamente especial para Europa y cómo van a influir en la constitución de la Inquisición. Hay que recordar que la era cristiana se computa, se calcula a través precisamente del nacimiento de Cristo, a quien los cristianos lo consideran como el último profeta, como en su momento se consideró por otras religiones a Maní, por otras religiones a Buda, por otras religiones inclusive a Platón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en la década de los 40, si me permiten así señalarlos, del siglo I, espero no estarme equivocando pero los años 30, 40 de la época cristiana, pues se presenta el hecho de la muerte de Jesucristo, y después de esos años, en la década de los 60, van a morir, se va a registrar la muerte de dos apóstoles, que son Simón y Pablo. Pero también en la muerte de estos apóstoles, en Roma, vamos a tener como emperador a Nerón. Nerón, que merece desde luego un análisis muy importante, Agripina, por ejemplo, pero Nerón fue un personaje que culpó a los cristianos del incendio de Roma. Es una estrategia política que tiene que ser analizada no solamente con lo que les estoy comentando. Amerita un estudio profundo, como también el gobierno de cada emperador, que es una historia extraordinaria, como se las he venido insistiendo en las diferentes sesiones que hemos tenido. Pero en el caso de Nerón, la muerte de los apóstoles, la persecución hacia los cristianos, están generando un mal ambiente del cristianismo hacia los romanos. Todavía no ha nacido Constantino. Por eso nos retrotrajimos a esto, para poder entender a qué va a venir el temor de los 1000 años. Después del tema de Nerón, los romanos en la década de los 70 van a destruir una gran parte de Jerusalén, y, ojo, del año 81 al año 96 va a ejercer como emperador Domiciano. Este emperador va a ser el más cruel perseguidor de cristianos y el más odiado por los cristianos. Y es en este ambiente en que los que se han dedicado con seriedad al estudio de la Biblia determinan que es en esta época cuando se escribe uno de sus libros, que se llama el Apocalipsis. Hoy que estamos viviendo, pudiéramos decirlo así, momentos apocalípticos, es conveniente analizar a la luz de la razón el contenido de este capítulo bíblico. Aquí no lo vamos a analizar, vamos a dar algunas pinceladas que nos permitan, insisto, entender la zozobra que se va a presentar en Europa desde el siglo IX y X y también en el XI, precisamente como una interpretación de este libro, el Apocalipsis, que está escrito por una persona de nombre Juan. Y no hay, desde luego, una conclusión sobre si se trata del apóstol, se trataba de una persona diferente o alguien utilizó ese nombre para darle un entorno todavía de mayor misticismo a todo lo que contiene este libro, que son cartas, conversaciones y profecías sobre lo que va a suceder. ¿Está cargado de simbolismos? Sí. Y entre los simbolismos se interpreta que a los 1000 años vendría nuevamente Cristo a la tierra para liberar al mundo de la corrupción, de los pecados, y se constituiría el juicio final. Entonces, la preocupación
de la sociedad europea en el año, aproximándose al año 1000, era quizá no el advenimiento del Mesías, sino el juicio final, qué cuentas se iban a entregar. Y recordemos que la figura del juicio, de un juzgamiento de la conducta humana, ya la encontramos en épocas tempranas desde los egipcios, cuando les platiqué sobre el libro de los muertos. Pues bien, en el tema apocalíptico se hace mucha referencia a este juicio final, donde pues no a todos les va a ir bien. Y el Apocalipsis contiene una serie, está estructurado de una manera muy peculiar porque se basa bastante en la numerología. Los 7 sellos, por ejemplo, las 7 trompetas, que se le ha buscado dar una interpretación específica en cada momento de la historia. Hoy, por ejemplo, solamente se los transmito como estrictamente información porque, como lo he sostenido en las otras sesiones, aquí, cuando nos vayamos a referir a los temas religiosos que son necesarios para entender la cosmovisión y la construcción de dominios a través de estas estrategias de control, lo estamos haciendo desde un punto de vista estrictamente académico, apoyándonos en la criminología, en la historia, y lo hacemos con un absoluto respeto a las creencias. Aquí estamos en una sesión netamente académica, donde lo que buscamos es contribuir a generar el debate y a dispersar la información en estos tiempos de pandemia. Bien, entonces, esto se los transmito única y exclusivamente con ese afán. Lo que está sucediendo hoy con el mundo, con esta epidemia, se le ha querido también atribuir y en la interpretación un carácter apocalíptico establecido en este libro. Pero así ha sido constantemente. No es la primera vez. No es la primera vez. ¿Cómo lo vamos a buscar acreditar cuando regresemos a la Inquisición en cuanto a su construcción y lo que pasó en Europa en aquel tiempo y cómo también se le intentó dar al Apocalipsis un carácter profético? Se habla de que hay 4 jinetes del Apocalipsis y uno de ellos utiliza un caballo amarillo. El que utiliza el caballo amarillo es el que trae las plagas, el que trae las muertes y que se va a apoyar de las fieras de la tierra para el cometido de matar y escabecharse a quien se encuentren en el camino. Y lo amarillo se ha intentado interpretar hacia la pigmentación de piel de cierto sector de la humanidad y de que las fieras de la tierra no son otras cosas más que el murciélago y el pangolín, a quienes se les atribuye la transmisión del virus SR, el nuevo virus, este coronavirus, el que nos está teniendo en estas condiciones. Bueno, esa es una interpretación que se le da. Y otras de las interpretaciones que también se han presentado en estos contextos son los que tienen que ver con lo siguiente. Las interpretaciones están relacionadas con la numerología. Importante, la numerología. En el Apocalipsis se hace mucha referencia a la prostituta de Babilonia. Bueno, sobre este particular y a quienes les interesen los temas históricos y de cultura, no dejen de leer, si tienen oportunidad y fuerza para leerlo, La prostituta de Babilonia, o La puta de Babilonia, que es como la llama, de este grandísimo escritor, Fernando Vallejo. No dejen de leerla, es extraordinaria esa obra de don Fernando Vallejo, quien también, hago un paréntesis, escribió esta obra que fue llevada al cine, que también se le recomiendo mucho, La Virgen de los Sicarios. ¿De acuerdo? Bien, cierro el paréntesis y regreso. La prostituta de Babilonia es una referencia
de manera desdeñosa hacia la cultura sumeria de la que aquí hemos hablado. Lo recuerdan, Mesopotamia, Babilonia, todo ello. Y se hace una mención de manera muy cuidadosa, a cómo dirigirse al emperador romano más cruel de todos los tiempos, que está persiguiendo a los cristianos. Y ese papa que les he dicho, de nombre Domiciano, y la forma en cómo el libro del Apocalipsis se refiere a él es a través de un número, y llevará un número, la bestia, y su número será 666. La interpretación numérica en aquel tiempo con el alfabeto romano es el nombre Domiciano, que es el emperador que está persiguiendo en esos tiempos a todos los cristianos. Obviamente que ya en otras épocas diferentes, como han sido las anteriores, pues a este número se le ha puesto de cabeza y se han hecho por ahí confabulaciones, películas y sin fin de cuestiones, dándole un sentido diverso, pero los estudiosos de este documento coinciden en que Domiciano es el aludido en este libro del Apocalipsis, precisamente por el comportamiento que ha tenido. Bien, dicho lo anterior, regresémonos al año 1000, donde, como lo hemos platicado, hay un enfrentamiento ya entre la estructura de la Iglesia cristiana con el Sacro Imperio Romano Germánico, porque este es el que está designando a los obispos, a los clérigos, etcétera, la querella de las investiduras, de la cual les platiqué, la zozobra de la gente de si es el fin del mundo, si viene el juicio final, la asimetría social, todo eso, señoras y señores míos, se convierte en el caldo de cultivo extraordinario para el surgimiento de la Inquisición. ¿Por qué? Porque van a existir muchas personas de la cristiandad que van a comenzar a predicar en contra de los lujos y de la corrupción clerical. Esto es lo que les va a llegar a la información de las autoridades eclesiásticas de que estos predicantes están incluso dando una interpretación distinta al dogma de la fe cristiana. Y el apartarse del dogma de la fe cristiana se denomina herejía. Es por eso que la Iglesia, peleándose con el Sacro Imperio Romano Germánico, haciendo acuerdos con otros reyes europeos para no perder el poder, y ante la notoria caída de fieles derivada de estas prácticas predicantes, es por lo que le pide a la curia francesa, donde se han encontrado más predicadores de este tipo, que los combata. Y es ahí cuando hablábamos de los cátaros, los albingenses, que son quienes están criticando a la curia romana por estar cómodamente sentados, teniendo posesiones materiales que, de acuerdo a la percepción de los cátaros, esto no debería de ser así, porque ni siquiera tendría que existir una estructura orgánica de iglesia, porque la iglesia estaría dentro de cada uno de los creyentes del cristianismo y se tendría que vivir con humildad, etc, etc, etc. Obviamente que todo esto va a generar en una población olvidada, con necesidades económicas y con una asimetría social, va a encontrar desde luego un terreno fértil para que estas creencias vayan en incremento. Entonces vamos a tener que, cuando se crea la ad volendam, la bula que les comenté en 1148, es cuando tenemos por primera vez la Inquisición episcopal, porque hay diferentes tipos de inquisiciones que van a ir evolucionando, ¿de acuerdo?
Aquí estamos ante la Inquisición episcopal que tiene como finalidad ir sobre esos predicadores que no tienen autorización para hacerlo. A este respecto, me gustaría rápidamente compartirles, por ejemplo, una parte de lo que dice la bula que he referido, que es la fundacional de la Inquisición, para que ustedes puedan tener todavía un mayor ambiente y contexto de cómo se crea este instrumento de dominación, de persecución, y que es el que va a sentar las bases del proceso penal. Escuchen ustedes. Esto es la bula, parte de la bula ad abolendam. Y puesto que algunos, bajo apariencia de piedad y como dice el apóstol, pervirtiendo su significado, se arrogan la autoridad de predicar, aun cuando el mismo apóstol dice, ¿cómo predican si no son enviados? Condenamos a todos aquellos que, bien impedidos, bien no enviados, presumieran predicar ya sea en público o en privado, sin haber recibido la autorización de la Santa Sede o del obispo del lugar. También ligamos con el mismo vínculo de anatema perpetuo a todos aquellos que respecto al sacramento del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, o sobre el bautismo, o la remisión de los pecados, el matrimonio, o sobre los demás sacramentos de la Iglesia, se atrevan a sentir o enseñar algo distinto de lo que la Santa Iglesia Romana predica y observa. Y en general, ligamos con el mismo vínculo a quien quiera que sea juzgado como hereje por la misma Iglesia Romana, o por cada obispo o diócesis, o bien, en caso de sede vacante, por los mismos clérigos con el consejo, si fuera necesario, de los obispos vecinos. Termino. Determinamos que queden sujetos a la misma sentencia todos sus encubridores y defensores, y todos aquellos que prestasen alguna ayuda o favor a los predichos herejes, con el fin de fomentar en ellos la depravación de la herejía, bien aquellos que llaman consolados o creyentes o perfectos, o con cualquiera de los nombres supersticiosos con que se les llame. Esta es la parte del contenido de una bula que está buscando construir una organización peligrosa para el status quo de la Iglesia Cristiana Romana. No es una bula preventiva, no es una bula piadosa, es un instructivo para ir en contra de los predicadores, de sus cómplices y de los organizadores. Es decir, no basta ir solamente por el que está predicando, sino por toda la organización que está con ellos. Y bastará que a interpretación del obispo, del clérigo, las personas los estén apoyando o favoreciendo. Todo eso queda a interpretación de quien ejecute esa bula. ¿Se requieren pruebas? No hay un instructivo adicional sobre este particular. Lo que sí va a existir es que la propia Iglesia romana le va a encargar a un clérigo reconocido, Domingo de Guzmán, que se dirija al sur de Francia con los nobles para acabar con la herejía de los cátaros,
de los albingenses. ¿Qué creen que sucedió? Domingo de Guzmán llegó al sur de Francia, a Languedoc, y al tener información realmente del posicionamiento de los predicadores, Domingo de Guzmán mandó una carta a la Santa Sede y les dijo: oigan, creo que tenemos un problema, pero el problema es de comunicación, porque lo que estos señores están predicando es una interpretación que ellos tienen de cómo deben de ser las cosas. No es que estén retando a la autoridad eclesiástica. Creo que si nosotros evangelizamos esta parte de la Galia, vamos a resolver el problema. Se trata de evangelizarlos, de enseñarles cómo son las cosas realmente. ¿Saben qué le contestó la Santa Sede a Domingo de Guzmán? Dijo: no, sobre de ellos. ¿Por qué? Porque se les veía como adversarios potenciales. Entonces recordemos que en esos momentos están peleando con el Sacro Imperio Romano Germánico, están las cruzadas contra los moros o los musulmanes, y no quieren perder tiempo evangelizando, sino eliminando. Ese es el objetivo, eso es lo que empuja. Mientras esto está ocurriendo en el sur de Francia, en Bohemia, una de las regiones de la República Checa, en Bohemia, había un montón de conventos, ¿verdad? En aquella época, en toda Europa. Recuerden que la construcción del Sacro Imperio Romano Germánico tuvo como condición no solamente construir castillos, como fortalezas, sino también abadías y conventos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso gran parte de Europa está llena de conventos. En un convento en Bohemia se cuenta que un monje rompió las reglas del convento, pero de una forma tan grave que fue condenado a ser emparedado en vida. Este monje, preocupado por la grave condena que el abad del convento le había impuesto, pidió clemencia, a condición de escribir la nueva Biblia, que contuviera incluso los mayores conocimientos que el mundo de aquel tiempo había logrado descubrir, fijándose como plazo para su realización una sola noche. Una sola noche. Cuentan que el abad de ese convento de Bohemia concedió, ante la petición del monje, que durante la noche y encerrado en su celda, se dispuso a escribir la nueva Biblia. Pero portentosa tarea de realizarla era imposible. Dicen entonces que este conde invocó la presencia del maligno, del adversario, de Satán, para poder concluir el encargo en las horas que restaban de la madrugada. Se dice que al amanecer estaba escrito el Codex Gigas, mejor conocido como la Biblia del Diablo. Este documento, que es extraordinariamente extraño, asombroso y rico en información, es un libro que los historiadores e investigadores han concluido que sí lo escribió una sola persona. Una sola. Pero estiman que su escritura tuvo que tardar al menos 30 años. 30 años. Dice la leyenda del Codex Gigas que cuando el maligno se le apareció ante la invocación del monje en aquel convento de Bohemia,
le dijo, sí, sí te ayudo a hacer el documento, con la condición de que me dibujes y aparezca en la primera hoja de ese documento. Dicho y hecho, en el Codex Gigas o Gigas, quien aparece en primer lugar es nada más ni nada menos que el mismo demonio. Tan es así que ya ni quiere abrir el iPad, ya se espantó mi iPad. A ver, aquí está. Se los presento. Aquí lo tienen ustedes. Festivo, contento. Codex Gigas. Hay tantas leyendas en torno de esta obra que destaca una, entre muchas, entre muchas, destaca, por ejemplo, el hecho de que en una guerra, en una batalla, este documento fue robado, pero al ser llevado a otro castillo en estas diarias guerras que sacudían un día sí y otro también a la Europa de aquel tiempo, hubo un gran incendio en uno de los castillos donde se resguardaba esta obra que pesa más de 40 kilos, es de un tamaño, bueno, aquí es grandote, es un libro grande, 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 grande. No crean que es un libro, no crean ustedes que tiene este tamaño, no, es aproximadamente casi 1 metro de, de altura el libro, es una obra impresionante. Se quemó toda la parte donde estaba el libro resguardado, todo se incendió. Y al libro no le pasó absolutamente nada. A partir de ese momento, se quiso creer y se quiso confirmar que este libro efectivamente tenía algo misterioso. No solamente la información, no solamente los cánticos, no solamente claves, no solamente rezos, rituales, sino que algo en él había que lo había hecho librar un incendio de tales dimensiones. Eso motivó que muchas guerras fueran para poder obtener ese código, que hoy se encuentra en Europa a buen resguardo. Pero imagínense un libro de esa naturaleza dentro de este entorno de zozobra, de inquietud, de herejía, pues como que le vino a poner todavía más elementos conspiratorios, si me permiten, a todo este tema de la Inquisición, que en su primer momento es una Inquisición episcopal, como se los he señalado. Esta preocupación de lo que Domingo de Guzmán había transmitido al entonces Papa Inocencio III, diciéndole, vamos a evangelizarlos. Y la respuesta es decir, no, hay que eliminarlos. Esto llevó al Papa Inocencio III a coronar como rey a un ateo. ¿Está escuchando usted bien? A un ateo. Ese rey fue Federico II. Este rey, Federico II, resultó más papista que el Papa, porque sabiéndose ateo, sabiéndose que no comparte la fe cristiana, pero al habérsele encargado el combate a la herejía, a este personaje es a quien se le va a ocurrir que se quemen vivos a los herejes. Él es el que va a decir, bueno, ya me dieron este trabajo, pues entonces me voy directo sobre de ellos. Y utiliza a su ejército para que vayan y barran con todos aquellos que sean señalados de herejía. No hay un listado de delitos, todavía no, porque estamos en la
en los inicios de la Inquisición. Entonces, fíjense ustedes, cuando Federico II ordena que se vaya a hacer estos combates, por supuesto que él va a entender el poderoso instrumento que ha sido puesto en sus manos y se va a apoderar de la investigación de quiénes son herejes y quiénes no. ¿Se imaginan el poder de categorizar, etiquetar, señalar, decidir quién vive y quién no con el apoyo de la iglesia? Poder enorme. Se convierte, como lo habíamos dicho en su momento, pues obviamente que en señor de vidas y haciendas. Porque Federico II hizo en una ordenanza señalar que la herejía y el maniqueísmo, ¿se acuerdan de los maniqueos? El maniqueísmo eran crímenes de lesa majestad. Lesa majestad significa que son delitos que van contra el Estado, contra el rey, contra el orden establecido. Obvio, auditorio, no hay poder legislativo en aquel tiempo, no hay Cámara de Diputados, no hay Cámara de Senadores. Quien legisla es el propio rey. Y el rey, en un hábil control político, dijo: con este instrumento me voy a hacer temido, respetado, incluso por la propia iglesia. Yo no creo en lo que hago, pero lo hago para darme mucho mayor poder. Bueno, ordenó incluso que se les cortase la lengua a los detenidos. Federico II fue una especie de Domiciano, pero al revés, o sea, contra los opositores a los cristianos, pero también contra los propios cristianos que intentaban darle una visión diferente a la propagación de la fe católica. Fíjense que el propio, en estas guerras, en estas masacres, mejor dicho, hubo una que ocurrió en una región de Albi, en Béziers. Ajá. Fíjense nada más. Les voy a leer esto. Se dice que los soldados pidieron a los prelados, a los curas que los acompañaban en las batallas, que les dieran algunas pautas para poder distinguir a los cristianos de los herejes. Y la respuesta que recibieron fue la siguiente: matad a todos, que luego Dios los distinguirá en el cielo. Ese era Federico II. Esa era la Inquisición que estaban dejando en manos de un rey que lo que buscaba era acaparar poder político. Obviamente, el Papa Inocencio III murió y este señor seguía con ese poder desatado. Ya no solamente en Francia, ya se estaba pasando a otras latitudes. El siguiente papa, que fue Gregorio IX, se dio cuenta de que se estaba quedando con el negocio de la fe, a través de la persecución, del miedo. ¿Cómo podía la iglesia recuperar un instrumento que ellos habían creado para acabar con sus opositores y que ahora estaba en manos de un rey que se sentía elegido por Dios para esa tarea, siendo ateo, sabiéndolo la iglesia romana? Como ustedes se pueden dar cuenta, en la historia de la convivencia del poder espiritual con el poder real, no salían de una para meterse en otra, y otra, y otra, y otra.
Pero en estas pugnas entre estas instituciones, la población pues siempre llevaba las de perder, porque sobre el pretexto de la sospecha se detenía y se mataba a las personas. Pero déjenme decirles algo más. Este esquema, antes de ser compartido completamente con el señor Federico, antes de ello, cuando a una persona se le señalaba de hereje, pero esta persona tenía camarón, billete, se le permitía la apelación ante la Santa Sede. Y con una corta, entrándole con su cuerno, se le podía absolver. Claro, al fin y al cabo todo era negocio. Con dinero, hasta la Inquisición bailaba. Esto, desde luego, deslegitimó y forzó mucho la herejía en Europa, porque solamente los poderosos podían librar esta cuestión. Todo esto lo va a modificar Federico II. Y Gregorio, el Papa Gregorio IX, pues va a decir, señor rey, estamos muy agradecidos por sus servicios, pero ya, regrese mi juguete. Y entonces van a crear la Inquisición Pontificia. Es el segundo paso de evolución. Le quitan el juguete al rey y le dicen, ahora vamos a hacer nosotros. Y vean lo que dice. Ambas, la espada espiritual y la espada material, están en poder de la iglesia. Ambas, repito, la espada espiritual y la espada material están en poder de la iglesia. Pero la segunda, la material, es usada para la iglesia. La primera, la espiritual, la usa la iglesia. La primera por el sacerdote, la última por los reyes y los capitanes, pero según la voluntad y con el permiso del sacerdote. Es decir, yo iglesia soy dueña de dos espadas, pero yo no mato. El que mata es el rey y el capitán. ¿De acuerdo? Porque obviamente no se puede decir que la iglesia esté matando. El poder que le dieron a Federico II va a ser muy fuerte, muy fuerte. No lo van a quitar porque ya se creó esa institución de andar dándole crán a los herejes, pero tienen que buscar la manera de cómo salir ellos indemnes, es decir, no ser responsables penalmente, si me permiten la expresión. ¿Ok? Sí, ok, sí que los maten, pero el que mate es otro, no el padrecito no anda matando gentes. El que lo mata son los capitanes de los ejércitos y los reyes. Estamos en los inicios de la Inquisición. Todavía no hay un proceso, todavía no hay estructura, todavía no hay nada de eso. Estamos en el siglo XI, XII de nuestra era. Y esto es lo que está pasando en estas luchas de poder entre la Inquisición, los herejes y lo que tiene que ver con el tema del poder político. Ahora bien, el propio Gregorio IX le va a encargar a los sucesores de Domingo de Guzmán, ¿se acuerdan de Domingo de Guzmán, el que fue y que dijo hay que evangelizarnos? Les va a decir, oigan, ustedes que son seguidores de este señor, les voy a encargar a ustedes que construyan tribunales inquisitoriales. ¿Por qué se los encargó a ellos? ¿Por qué a los alumnos de Domingo de Guzmán y no a otros? Ah, porque Domingo de Guzmán era un hombre leído y escribido, que estaba informado, era culto,
Y precisamente por esa cultura es que le dijo al anterior papa que mejor evangelizaran. Entonces, conociendo que los alumnos de Domingo de Guzmán también eran leídos y escribidos, les dijo: a ustedes les voy a encargar la creación de los tribunales inquisitoriales, porque ustedes no solamente son hombres de fe, sino de razón. Y a partir de hoy, por ser alumnos de Domingo, los voy a llamar dominicos y voy a crear su orden. Y ustedes van a ser los únicos que se van a dedicar al trabajo inquisitorial. ¡Wow! Recibieron esa asignación con mucho gusto. ¿Se imaginan lo que representaba para los dominicos tomar el control del instrumento más poderoso de la iglesia por encima de cualquier otra orden? Era todo. ¿Saben quién fue el más feliz entre muchos otros con esta designación? Bernardo Gui, un sacerdote dominico que se va a convertir en uno de los principales inquisidores en Europa. Bernardo Gui. Vamos a hablar de él, desde luego. Vamos a hablar de sus libros, de sus prácticas, de todo ello. Estamos en el año 1233, que es cuando el Papa ordena la creación de los tribunales inquisitoriales. Y los tribunales inquisitoriales van a buscar cómo construir el proceso inquisitorial. Tienen conocimientos en metafísica, en la lógica aristotélica, han leído a San Agustín de Hipona, que fue el primer ideólogo cristiano, han leído la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, que es coetáneo, contemporáneo de todo esto que les estoy platicando, y van a ser los primeros creadores de una estructura procesal. La pregunta es, que ellos se van a plantear desde luego, es: ¿tenemos que descubrir la verdad o vamos a construir la verdad? Ese es el debate. ¿Descubrir la verdad o construir la verdad? ¿Qué es más fácil para los fines de la encomienda que tenemos? Para descubrirla tenemos quizá como arma potente la bula Ad Extirpanda de 1252, que va a venir más adelante, ¿no? de la constitución de los tribunales inquisitoriales, porque decir, ok, detenemos, el anterior rey los mataba, les cortaba la lengua y no tenemos información. Nosotros requerimos información, ¿verdad? De saber qué están haciendo, cómo hacen las cosas. Eso es lo que va a motivar la Ad Extirpanda, que permite la tortura. Bien, pero ¿cómo vamos a aplicar la tortura? No me refiero a través de qué mecanismo, sino cómo vamos a aplicar la tortura para obtener la verdad. Entonces, ¿buscamos la verdad o construimos una verdad? Ese es el gran debate. Ese debate, señoras y señores míos, es lo que está en el fondo de todo proceso penal. La legitimación de una sentencia está en saber si es una verdad, entre comillas, histórica, una verdad material o, como le han llamado, verdad legal. Es preocupante que hoy en día, en el año 2020, las y los abogados hayamos creado una taxonomía de la verdad, como si hubieran varias: la verdad histórica, la verdad legal, la verdad formal o la verdad material. Nada más para aderezar el debate. El juez que dicta la sentencia no presenció el hecho, ¿verdad? El Ministerio Público que acusa tampoco. El defensor que defiende tampoco. La víctima quizá tampoco presenció el hecho. Y el imputado quizá tampoco presenció el hecho. ¿De qué se construye entonces una sentencia? ¿De la habilidad y de la estrategia de las partes? Quizá. Por supuesto que más adelante, mucho más adelante,
Entraremos a temas de razonamiento probatorio, de prueba, de valoración, libre, lógica, íntima convicción, pero eso, bueno, eso ya es otra cosa, ya lo veremos mucho más adelante. Aquí estamos viendo las bases, cómo surge ese encuentro, esa pugna entre verdad, buscar la verdad o construir la verdad. Porque aquí estamos, en 1233, ante una encomienda importante, fundamental, que le va a dar el poder político de control nuevamente a la iglesia cristiana. Y que va a poner contra las cuerdas a todas las monarquías europeas, habidas y por haber. ¿Por qué? Porque sobre pretexto de la defensa de la fe, se está poniendo en marcha la creación de uno de los tribunales más poderosos que van a existir durante muchísimos siglos y que van a dejar una huella neuronal en todas las sociedades donde impartieron la justicia de Dios. El día de mañana, si ustedes me lo permiten, seguiremos hablando sobre los primeros procesos de construcción de la Inquisición. Voy a platicarles también de los primeros inquisidores, pero también quiero contarles de la Guerra de los 100 años, los efectos, los actores principales en este conflicto. Y seguiremos leyendo cómo se van creando la lista de las cuestiones que tienen que ser sancionadas por la Inquisición. Me gustaría mucho que, aprovechando estos días y estas sesiones, me ayudaran con la siguiente tarea que les voy a dejar. ¿Saben qué me gustaría que me pudieran apoyar? Cuéntenme cuentos de terror, relatos de espantos, de brujas, de brujos. Compártanmelos, por favor, en sus comentarios durante estos días que vamos a estar platicando, porque va a ser fundamental para que podamos entender esta pregunta que les he lanzado: ¿descubrir la verdad o construir la verdad? Me dio mucho gusto saludarlos. Cuídense, por favor, lávense las manos y, si no disponen lo contrario, por aquí nos vemos mañana a la 1 de la tarde. Que estén muy bien.